programa de hoy, intenso dolor obliga al Papa Francisco a suspender sus actividades. Santo Padre alienta iniciativa pastoral de jóvenes que promueve la adoración a la Eucaristía. Papa Francisco nombra al prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Hola amigos, bienvenidos a un programa más de su noticiero EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes. Yo soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos el programa contándoles que debido a un intenso dolor, el Papa Francisco se vio obligado a suspender sus actividades programadas para este martes 26 de abril. Veamos. El Papa Francisco suspendió todas las actividades previstas en su agenda para este martes 26 de abril por consejo médico. Y es que de acuerdo a lo informado por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, debido a un dolor en la rodilla y por recomendación médica, el Santo Padre interrumpió las actividades previstas para hoy, incluida su participación en el Consejo de Cardenales, cuya nueva sesión está en marcha estos días. Precisamente el pasado 25 de abril, durante una audiencia concedida a los trinitarios, el Santo Padre explicó que se mantendría sentado por el dolor de rodilla que sufre. Bromeó diciendo que hace un tiempo este dolor se llamaba mal de monja porque las religiosas de tanto rezar de rodillas se enfermaban. Asimismo indicó que esto se curará, pero que mientras tanto se deben hacer las cosas bien. Como se recuerda, el dolor de rodilla del Papa le ha obligado a cancelar o modificar diversos encuentros que tenía previstos. Dos recientes fueron la celebración de la Misa del Domingo de la Divina Misericordia el 24 de abril y la celebración de la Vigilia Pascual en el Vaticano durante esta Semana Santa de 2022. En ambas Eucaristías el obispo de Roma no presidió, sino que participó en la celebración sentado y leyó su homilía. Asimismo, el viernes 22 de abril, el Papa Francisco canceló también todas sus actividades para realizar unos análisis médicos, entre ellos una audiencia con un canciller argentino. Y hace unos días el Papa Francisco se reunió con la comunidad de Sri Lanka en Italia con motivo de la peregrinación en Roma por la conmemoración de los atentados que tuvieron lugar el domingo de Pascua de 2019. Conozcamos los detalles en la siguiente nota. Hace poco el Papa Francisco recibió a la comunidad de Sri Lanka en Italia con motivo de la peregrinación en Roma por el aniversario de los atentados que tuvieron lugar el domingo de Pascua de 2019. En dicha reunión, el Santo Padre hizo un llamamiento a que se aclare la responsabilidad de los atentados. Per favore, per amore alla giustizia. Por favor, por amor a la justicia y por amor a vuestro pueblo, que se aclare definitivamente quiénes fueron los responsables de estos hechos. Esto traerá paz a vuestra conciencia y al país. Pace alla vostra coscienza y a la patria. Como se sabe, el gobierno de Sri Lanka publicó un informe sobre la autoría de los atentados que se atribuye a una facción del Estado Islámico en Indonesia. Sin embargo, el cardenal Malcolm Ranjit, arzobispo de Colombo, mostró sus serias dudas al respecto y pidió que se haga una investigación a fondo, para la que no descartó pedir ayuda a la comunidad internacional. Frente al horror y al absurdo de ciertos actos que parece imposible que hayan sido cometidos por el hombre, parece evidente la obra del maligno. Entonces comprendemos por qué el Hijo de Dios, el inocente, el santo, el justo, para salvarnos, ha tenido que morir crucificado. Ha tomado con él no solo la muerte, sino la crueldad del mal, del odio, de la violencia fratricida. De la violencia fratricida. En este contexto, el Papa pidió oración por todas las víctimas de la violencia de la guerra y en particular del terrorismo. Asimismo, recordó su viaje a Sri Lanka del 2015 y oró por los gobernantes y por quienes tienen responsabilidades sociales y educativas en el país para que las presentes dificultades puedan encontrar solución con el empeño y la colaboración de todos. Y a inicios de esta semana, el Papa Francisco mantuvo un encuentro con los misioneros de la Divina Misericordia y los animó a que sean instrumentos eficaces de la misericordia de Dios. El Papa Francisco mantuvo un encuentro con los más de 400 misioneros de la Divina Misericordia y aseguró que se trata del ministerio que más guarda en su corazón, ser instrumento eficaz de la misericordia de Dios.
Durante el encuentro, el Santo Padre apuntó que cada año aumenta el número de los misioneros de la Divina Misericordia, algo que le produce alegría porque significa que su presencia en las iglesias particulares es considerada importante y relevante. De esta manera, los misioneros de la misericordia se encuentran en Roma participando en su tercer encuentro mundial que se celebra bajo el lema Misionero de la Misericordia, signo de acogida. Tras un breve repaso de encuentros anteriores con los misioneros, el Sumo Pontífice propuso una reflexión sobre la figura bíblica de Ruth, la mujer pobre y de origen modesto que queda viuda muy joven y que vive en un país extranjero que la considera una intrusa e indigna de solidaridad. En su discurso, el Papa Francisco aseguró que la figura de Ruth es un ícono de cómo se pueden superar tantas formas de exclusión y de marginación que se anidan en nuestros comportamientos. También recordó que precisamente en el libro de Ruth, Dios no habla nunca, se le nombra tantas veces, los personajes se refieren a él, pero él permanece en silencio. Aún así descubrimos que Dios se comunica precisamente a través de Ruth, porque cada gesto de bondad hacia Noemí, que se considera una amargada por Dios, se convierte en un signo tangible de la cercanía y de la bondad del Señor, afirmó el Santo Padre. Por eso invitó a los misioneros de la misericordia y a este ministerio a dar voz a Dios y mostrar su rostro de misericordia. Por otro lado, el Papa Francisco aseguró hace unos días estar dispuesto a todo para ponerle fin a la guerra en Ucrania y descartó una posible visita a Kiev o una próxima reunión con el patriarca Kirill por ahora. En una nueva entrevista, esta vez concedida al diario argentino La Nación, el Papa Francisco dijo estar dispuesto a todo para ponerle fin a la guerra en Ucrania, iniciada tras la invasión rusa, que ha cobrado la vida de miles de personas y ha generado la mayor ola de refugiados en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Al ser preguntado sobre si la Santa Sede hace algo para que la guerra cese, el Santo Padre dijo que siempre hay gestiones, el Vaticano no descansa nunca, sin embargo no puede contar los detalles porque dejarían de ser diplomáticas. Como se dio a conocer, una de las primeras gestiones fue realizada por el mismo Papa Francisco al visitar la Embajada de Rusia ante la Santa Sede. Sobre esta visita, el pontífice aseguró a la nación que fue solo sin intenciones de que alguien lo acompañara. Fue una decisión que tomó en una noche de vigilia pensando en Ucrania y recalcó que estaba señalando al gobierno que podrían poner fin a la guerra en ese momento. Asimismo, el obispo de Roma afirmó que quisiera hacer algo para que no haya una sola muerte más en Ucrania y está dispuesto a todo. En la entrevista y a la pregunta sobre por qué no ha ido a Kiev, el Papa Francisco dijo que no puede hacer nada que ponga en riesgo objetivos superiores, que son el fin de la guerra, una tregua o al menos un corredor humanitario. ¿De qué serviría que el Papa fuera a Kiev si la guerra continuará al día siguiente?, cuestionó el Santo Padre. Finalmente, el pontífice explicó luego que tiene buenas relaciones con el patriarca ortodoxo Kirill, el máximo líder de esa iglesia cristiana en Rusia, con quien iba a reunirse en junio en Jerusalén, encuentro que ya no se realizará para evitar muchas confusiones. Y hace poco el Papa Francisco se reunió con una nueva delegación indígena canadiense en el Vaticano. Veamos los detalles del encuentro. Mientras la Iglesia Católica sigue comprometida en la ayuda a los pueblos indígenas de Canadá y las cuestiones relativas a los abusos históricos, el Papa Francisco se reunió hace poco con una delegación de mestizos de Manitoba. De acuerdo a lo expresado a CBC News por David Chartrand, Federación Métis de Manitoba, el gobierno nacional de los Métis del Río Rojo, la delegación habló con el Papa sobre la importancia de la esperanza y la revitalización, la necesidad de que las iglesias sean parte viva de sus comunidades, la necesidad de más sacerdotes y que las iglesias católicas continúen desempeñando un papel. Cabe mencionar que esta visita fue independiente de las delegaciones indígenas canadienses que visitaron el país a finales de marzo y principios de abril.
En ese sentido, es preciso recordar que los planes para una visita anterior se cancelaron en 2021 debido a los informes sobre posibles tumbas no descubiertas en los sitios de las escuelas residenciales dirigidas por grupos católicos y protestantes y financiadas por el gobierno con el objetivo de asimilar por la fuerza a los indígenas. En otros ámbitos, el Papa Francisco envió un video al padre José Pedro Manglano y a los jóvenes de Jacuna para alentarlos a continuar con su labor de adoración eucarística. El Papa Francisco envió un videomensaje de aliento al sacerdote José Pedro Manglano, impulsor de la pastoral Jacuna, y a los jóvenes que son parte de este movimiento que centra su acción en la adoración eucarística en varios países del mundo. De esta manera, el Santo Padre aseguró en su video que ha tenido noticias del sacerdote y su apostolado, animándolo a que siga trabajando y no pierda su creatividad. Asimismo, el Sumo Pontífice envió otro video a los jóvenes que hacen parte de Jacuna. A los jóvenes de Jacuna, de todo el mundo, les envío mi salud y mi bendición. Y sigan anunciando la verdadera felicidad que es Cristo Jesús. Que Dios los bendiga y la Virgen los cuide. Y por favor, no se olviden de rezar por mí. Uno de los proyectos de esta iniciativa es la película Vivo, que ha tenido un gran éxito en Europa y América Latina. El film, producido por Jacuna Films y distribuido por Bosco Films, presenta 4 historias de conversión de personas que tuvieron un encuentro personal con Cristo durante la adoración de la Eucaristía. Además, el documental sigue los pasos del trabajo de Jacuna. Recientemente, la película fue estrenada en Estados Unidos. Por esta razón, y a raíz del viaje del padre Manglano al país, se tiene proyectado la realización de horas santas de adoración eucarística en Nueva York y Miami. Realmente existía, era un Dios vivo. Y la oficina de prensa del Vaticano informó que el Papa Francisco nombró al cardenal Michel Cerny como nuevo prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. La oficina de prensa del Vaticano informó recientemente que el Papa Francisco nombró al cardenal Michael Cerny como nuevo prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral en el Vaticano. El purpurado, que ya servía como prefecto interino del mismo dicasterio, sucede en el cargo al cardenal Peter Turkson, cuya renuncia al cargo fue aceptada por el Santo Padre en diciembre de 2021. Es preciso recordar que el cardenal Cerny ha sido subsecretario de la sección de migrantes y refugiados del dicasterio desde 2017. Asimismo, el Papa Francisco también nombró como secretaria del mismo dicasterio a la economista y religiosa salesiana italiana Sor Alessandra Smerilli, quien ya servía también como secretaria interina desde agosto de 2021. Además, el último de los nombramientos para este dicasterio recae en el sacerdote Fabio Baggio, quien será en adelante subsecretario del mismo con la responsabilidad de la sección de migrantes y refugiados y de proyectos especiales. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, Papa Francisco escribe carta personal al patriarca ruso Kirill por la Pascua Ortodoxa. Además, Arquidiócesis denuncia gravísimo problema de desaparición y crímenes contra mujeres en México. Ya retornamos con más noticias con Enfoque Católico. Y el Papa Francisco escribió una carta personal al patriarca ortodoxo de Moscú, Kirill, por la celebración de la Pascua Ortodoxa y rezó para que puedan ser verdaderos artífices de paz. El Papa Francisco escribió una carta personal al patriarca ortodoxo de Moscú, Kirill, con ocasión de la celebración de la Pascua según el calendario juliano, y rezó para que el Espíritu Santo transforme sus corazones y los convierta en verdaderos artífices de la paz.
De esta manera, el Santo Padre escribió en su carta las siguientes palabras. Querido hermano, que el Espíritu Santo transforme nuestros corazones y nos convierta en verdaderos artífices de la paz, especialmente para Ucrania, desgarrada por la guerra, para que el gran paso pascual de la muerte a la vida en Cristo sea una realidad para el pueblo ucraniano que anhela un nuevo amanecer que ponga fin a la oscuridad de la guerra. Además, el sumo pontífice señaló que en estos días se siente todo el peso del sufrimiento de la familia humana aplastada por la violencia, la guerra y tantas injusticias. Finalmente, el Papa Francisco felicitó a los cristianos ortodoxos por la celebración de la Pascua y le dijo al patriarca que permanecieran unidos en la oración mutua. En otras informaciones, la Arquidiócesis de México denunció el gravísimo problema de desaparición y crímenes contra mujeres en México. En un editorial titulado Nuestras desaparecidas, el semanario Desde la Fe de la Arquidiócesis de México denunció el gravísimo problema de las desaparecidas y los crímenes contra mujeres en la nación ante el dramático caso de la joven Devani Susana Escobar Basaldúa, desaparecida en Nuevo León y hallada sin vida en una cisterna de agua abandonada, un caso que ha conmocionado no solo al país, sino a la opinión pública internacional. Precisamente el caso suscitó diversas protestas de grupos feministas ante el aumento de este tipo de hechos y ante irregularidades que habrían ocurrido durante la investigación de lo sucedido con Devani Escobar. Ante este contexto, Desde la Fe se preguntó en el editorial quién es el responsable de esta monstruosidad y afirmó que si bien no se puede negar que el tejido social se encuentra fracturado severamente y que todos son corresponsables en la tarea de revertir los antivalores que han penetrado como agua en esas fracturas, tampoco se puede negar que en cualquier caso de desaparición, el Estado tiene un alto grado de responsabilidad. De esta manera, Desde la Fe alentó a trabajar juntos como sociedad sin dejar de exigir al Estado que cumpla su deber de proteger a sus gobernados. Además, subrayó que la Iglesia debe seguir predicando, incluso con más fuerza, el valor y la dignidad de la mujer. En otras noticias, hace unos días el secretario de Estado Vaticano, cardenal Pietro Parolin, consagró en México como arzobispo a Monseñor Javier Herrera Corona, quien será el nuevo nuncio en República del Congo y Gabón en África. Hace poco el secretario de Estado Vaticano, cardenal Pietro Parolin, consagró en México como arzobispo a Monseñor Javier Herrera Corona, quien servirá como nuevo nuncio en la República del Congo y Gabón en África. La misa de consagración episcopal se celebró en el Seminario Diocesano de Autlán, en México. En su homilía, el cardenal Parolin resaltó los orígenes del nuevo arzobispo y nuncio y dijo que está bien preparado para su nueva tarea. Asimismo, destacó la experiencia del nuevo nuncio en varias representaciones, donde indicó que ha conocido cuestiones y problemas de pueblos y estados. Y por tanto, has tenido la oportunidad de conocer muchas cuestiones y problemas de pueblos y estados, así como la vida, las alegrías y los sufrimientos de la Iglesia en distintas partes del mundo. En este sentido, el cardenal Parolin dijo que la ordenación episcopal, mediante una especial efusión del Espíritu Santo, le confiere a Monseñor Herrera la plenitud del orden y le confiere la gracia para esta tarea. Además, explicó que el don del Espíritu Santo, la plenitud del sacerdocio y la potestad de enseñar, santificar y gobernar la porción del pueblo de Dios que se encomienda al nuevo nuncio, requieren una respuesta generosa, valiente y constante. Requieren una respuesta generosa, valiente y constante. Requieren que custodies los dones recibidos y los hagas fructificar a través de una vida entretejida por el ritmo de la oración y de la adoración. Cabe recordar que el Papa Francisco designó a Monseñor Javier Herrera Corona como nuevo nuncio en República del Congo y Gabón el pasado 5 de febrero.
Ahora nos conectamos de inmediato con Alberto González Cáceres, abogado católico en el Perú y presidente del Centro de Estudios Jurídicos Santo Tomás Moro, con quien conversaremos de un nuevo programa en este país denominado Agenda Oculta, el cual ataca a los grupos pro vida que luchan contra el aborto. Alberto, bienvenido al programa. ¿Cómo está? Muchas gracias por la entrevista. Alberto, para empezar, ¿qué podemos pensar como católicos y como sociedad ante la creación de este tipo de espacios que buscan socavar el derecho a la vida del no nacido? Bueno, esto es propio de instituciones totalitarias. No me queda otra respuesta por cuanto dentro del contexto del pensamiento único que ellos tienen y que ostentan permanentemente, no es posible que existan instituciones que de una u otra manera propongan o mantengan oposición a sus propuestas. En ese término, es lógico pues que estos pensamientos totalitarios, valga la redundancia, generen en base al gran financiamiento que tienen una campaña de amenaza contra todos aquellos que se opongan de una u otra manera. Alberto, y una de las conductoras de este programa, Clara Elvira Ospina, señaló que mediante este espacio es indispensable evidenciar las estrategias de quienes buscan restringir el ejercicio de los derechos, haciendo referencia a los grupos pro vida. Háblanos un poco sobre lo que dice la Constitución Política Peruana respecto a la protección de la vida y la dignidad de la persona. Quisiera hacer un preámbulo para dar una respuesta a tu pregunta. Primero, que no queda claro a qué tipo de derechos son los que menciona esta periodista. Debemos entender que los derechos son atributos inherentes a la persona humana. Lo que sucede es que ellos tienen una agenda de imposición de libertinaje bajo el paraguas de derechos. Lo que ellos quieren imponer es su propio criterio y su forma de vida y que la legislación cambie a favor de lo que ellos piensan. Y evidentemente todo aquellos grupos, movimientos, personas, concretamente tengo que decir con toda claridad que toda la doctrina de la Iglesia Católica se opone a estos denominados derechos. Por lo tanto, no se tratan de derechos, esto tiene que quedar claro para toda la opinión pública. Nadie está en contra de que las personas tengan verdaderos derechos. Lo que sucede es que ellos quieren, como ellos mismos dicen, normalizar en la sociedad actos de libertinaje y de agravio a otras personas, como es el caso de costumbres que van contra la moral pública, así como quieren normalizar delitos, como es el caso del aborto. Dicho esto, lo que ellos desean es cambiar la legislación y para esto, evidentemente, lo que hacen es atacar a las organizaciones que se oponen a su pensamiento, primero vituperándolas, denominándolas como grupos antiderechos y después queriendo proscribirlas bajo el mandato de la ley. Alberto, y desde tu opinión, lo que las conductoras del programa llaman agenda oculta, ¿no es acaso otra cosa sino la reacción natural de una sociedad civilizada que protege y celebra la vida a pesar de las dificultades? Sí, claro, no cabe duda. Nosotros los católicos, y por lo menos hablo en nombre de los católicos y quiero hacer énfasis en esto, no tenemos agendas ocultas. Nuestras vidas son transparentes por cuanto somos consecuentes, cosa que no tienen estas personas. Por lo general, cada uno de nosotros tenemos familias consolidadas y de largo plazo. En ese sentido, las actividades que realizamos en defensa de la vida y la familia no tienen agendas ocultas, no tienen financiamiento oculto, no tienen nada de este tipo de investigaciones que ellas quieren realizar. Debo mencionar, sí, que existe un marco legal nacional que está perfectamente definido para poder tutelar nuestros derechos en casos que seamos de alguna manera difamados o vituperados públicamente, ¿no? Alberto González Cáceres, presidente del Centro de Estudios Jurídicos Santo Tomás Moro, gracias por habernos acompañado en EWTN Noticias. Muchas gracias a ustedes y hasta otra oportunidad. Gracias, Alberto. Y recientemente, durante la bendición de la primera piedra del Santuario de la Divina Misericordia en Santiago de Chile, el cardenal Celestino Aoz advirtió que el aborto no es misericordia. Conozcamos los detalles en la siguiente nota.
Hace unos días, el arzobispo de Santiago de Chile, cardenal Celestino Aoz, advirtió que el aborto no es misericordia, así como tampoco la mutilación de la enseñanza moral y religiosa. Esto lo dijo durante la bendición de la primera piedra del Santuario de la Divina Misericordia en la capital del país. La misa de bendición se realizó el pasado 24 de abril, día en que se celebró la fiesta de la Divina Misericordia. En la ceremonia estuvieron presentes los fieles de la parroquia Santa Faustina en la comuna de Colina, iglesia a cargo del futuro santuario, su párroco padre Juan Ignacio Schramm, bienhechores y responsables de la obra material, así como devotos y autoridades locales. En su homilía, el cardenal Aoz expresó que no es misericordia matar inocentes en el aborto, no es misericordia ni para el niño que se elimina, ni para la madre a quien se le quiere presentar esa acción como una solución. En ese sentido, el purpurado expresó que estamos llamados a construir una cultura de misericordia. A menudo pasamos duras pruebas, pero jamás debe decaer la certeza que el Señor nos ama y su misericordia se expresa también en la cercanía, en el afecto de muchos hermanos, indicó. Luego de la homilía se leyó y firmó el decreto correspondiente a la construcción del Santuario de la Divina Misericordia. Se bendijo el terreno y a los fieles presentes y se colocó la primera piedra en los cimientos donde estará ubicado el altar. Cabe señalar que en adelante se espera lograr el financiamiento de la obra a través de la donación de los mismos fieles, de particulares y con distintas actividades comunitarias para seguir expandiendo esta hermosa devoción en el mundo. Y es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No deje de seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.